Bueno, acá estamos. ¿Cómo andan, chicos? Bueno, somos pocos hoy, era obvio. Y sí, esta mañana cuando fui a la clase no tenía ninguno yo y Mario tenía tres. Ah, mira. Ah, están los comisión. Pensé que estaban los viernes. Comisión uno y 2 los martes de 8 a 10 para corregir las láminas que para el parcial van a tener que tener el 1 y el 2 aprobado y hay muchos Bien, que no lo tienen aprobado. bien, bien, No, no sé, dirán todos el martes que viene. bien. Y sí, sí, seguramente. Uno y dos aprobado, todavía no está, ¿no? Oficial eso creo. Pero No, lo normal va a ser uno y dos aprobado, tanto de pero cada Lucas como. dijo el otro día cuando dio la teoría, dio ese indicio. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta en principio para empezar? ¿Quieren ver algo en particular? John, Lorenzo, Ludmila, díganme cómo vienen, o sea, qué- en qué andan, ¿no? En la parte de CAD por lo menos, y si no, igual vamos a explicar algo. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo ahí, chicos? Sí, se Sí. ve. Bien. Bueno, de vuelta les pregunto, ¿alguna consulta? ¿Algo particular? Empezaron a ver el TPK 3, que ayer creo, ¿no? El lunes lo subimos. Lo terminó el jueves, Lucas lo terminó. Ah, el TP papel, digamos. Sí, el que está Bien. publicando ahora. Ah, bien. Ah, sí, sí. Ah, no veía así. Acá tengo internet abierto. Estuve haciendo algunos modelitos. Explicaron bien. No es exactamente igual, esto es lo que estuve probando yo, solo Sí. para conocimiento. Eh, Como saben, siempre yo trato de un poco en cada, tratar de modelar todo lo que venimos haciendo en papel, ¿no? Y acá básicamente, esta es la pieza, ¿no? Del enunciado. Voy a admitir a alguien más. Esta es la pieza que estuvieron viendo con Lucas, ¿sí? Salvo algún error, creo que no, creo que es así la pieza. Ujú. Lo que, solo para conocimiento, ¿no? Ya vamos a ver bien después en lo que es la parte, la parte de modelado 3D después del parcial, pero siempre está bueno echar un poquito. Y les repito un poco, a ver si acá estamos. Lo bueno que cuando nosotros modelamos es que a partir de la herramienta de vistas automáticas puedo, bueno, efectivamente sacar las vistas automáticas. En el caso particular del TP3, que estamos viendo cortes, secciones, bueno, lo que yo estuve probando acá, más allá de las vistas originales, ¿no? Que son estas tres, ¿sí? Estaba viendo cómo a veces no es tan directo, ¿no? Lo que hacemos en papel con lo que hacemos en CAD, pero lo que estaba tratando de hacer es también sacar de manera automática la vista auxiliar, por así decirlo, ¿no? En este caso, bueno, no sale exactamente igual. En principio, por lo menos con las herramientas que manejo yo, fíjense que acá hice como una vista, digamos, vendría a ser tipo, hasta casi como un corte, digamos, ¿no? Pero lo importante de este ejercicio es tener en verdadera forma, con la vista auxiliar, lo que nosotros logramos es tener en verdadera forma, ¿sí? Este plano, ¿sí? Este plano, entonces a partir de este plano, como yo sé que acá tengo un agujero, puedo llevar el agujero hacia las otras vistas, ¿sí? ¿Sí? Eso ya lo habrán visto con Lucas. Eh, Esto no es necesario, ¿no? O sea, esta parte no entra como vista auxiliar, solo que, bueno, como funcionalidad de AutoCAD no pude borrarlo, básicamente, ¿no? Bueno, para que vean también un poco, ya que nos metimos con esto, y si no tienen ninguna duda particular, vamos a repasar un poquito acá lo que tengo abierto. También tenemos herramientas que nos permiten hacer cortes automáticos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dentro de presentación, lo habremos visto en alguna clase anterior, una vez que yo tengo el modelo hecho, tengo por un lado la posibilidad de generar una vista base, ¿sí? Que es la que yo generé, bueno, acá voy a hacerla al costado para no superponernos, ¿no? Una vista base y luego saco las ortogonales de la misma manera, ya sea con el mismo comando o una vez que yo tengo, por ejemplo, esta vista de acá, esta vista superior en este caso,
con la opción de proyectada, yo puedo venir y a partir de esa vista sacar las otras, ¿no? Obviamente siempre ortogonalmente o incluso sacar isometrías, ¿bien? Aparte de eso, yo puedo, con las herramientas de sección, ¿sí? Que en realidad son cortes, hay varias opciones, ¿no? Solo para que vean. Puedo directamente, por ejemplo, con una sección completa, en este caso, porque recuerdan que acá tenemos que hacer un corte por un único plano, por así decirlo, eligiendo una vista, ¿sí? Y eligiendo por dónde va a pasar, ¿no? Por ejemplo, acá siempre con referencia a objetos, ¿no? Por ejemplo, desde este punto a este punto, ¿sí? Directamente también, fíjense que ahí arriba, es lo mismo que hice al costado, pero lo repito, tengo el corte. En este caso no está completo porque, fíjense que yo en realidad estoy marcando desde este punto a este punto el corte. Lo que tengo que hacer acá es extenderlo un poquito, ¿sí? Para que me tome toda la pieza, ¿bien? Estos son pequeños detalles también que hay que tener en cuenta cuando trabajo con modelado 3D. Bien. De vuelta, solo como comentario, ¿no? Acá tenemos el primer ejercicio, donde hago el corte común. En el segundo, perdón, en el ejercicio 1B, a ver si recuerdan cuál era, es este de acá, que ya tenemos que hacer un plano, corte por planos paralelos, ¿sí? Directamente, a ver dónde lo tengo dibujado, si lo tengo dibujado. Tengo que encontrarlo, ahí está. En este caso, también, no me voy a meter un poco a explicar todo el tema porque no tiene sentido, después lo vamos a ver más en detalle, pero en este caso se usa el corte este que es desfase, ¿sí? Ya que estamos, repasamos un poquito. Acá lo importante, más allá de hacer el corte, esto, de vuelta, esto no es necesario, ¿sí? Esta vista, también habrán visto que cuando el corte, digamos, me dice lo mismo que la vista, directamente de la vista puedo eliminarla, ¿no? Sí, en esa vista podría sacarla sin problemas. Lo que es importante acá es, primero, acotar lo que es, o sea, utilizar el corte para acotación, ¿sí? Porque es donde mejor se ven los orificios, ¿no? Y en este caso, importante siempre poner como yo no veo los orificios en verdadera forma, o sea, las circunferencias, le tengo que indicar siempre con phi, ¿no? O sea, indicar el símbolo de phi para que sea, digamos, más completa la representación. De acá, después estuve probando un poco más. Este es otro que también lo vieron. Esto tampoco sale tan directo, no es exactamente igual el corte, pero la funcionalidad está, digamos, ¿no? Hacer un corte al cuarto, ¿sí? No es exactamente igual, no lo tomen solo como informativo de qué es lo que me permite hacer AutoCAD, digamos, ¿no? Y a ver si hice algún otro. Y este también, acá ustedes quizás van a ver que me pasé con muchos ejes, por así decirlo, ¿no? Hice un montón de ejes, pero para que quede claro, en este caso era un poquito diferente hacer modelado, porque, fíjense una cosa, si ustedes van al detalle, cuando ustedes empiezan a modelar, van a ver algún detalle, por ejemplo, ¿no? Acá, es súper detallado, ¿no? Pero fíjense que en realidad esta era como una cuña, ¿no? Pero cuando yo uno la cuña con el cilindro, tengo como una superficie de transición, que ya sea que puede ser material, puede ser soldadura, lo que fuera, pero claramente la unión entre algo recto, entre un plano recto y un cilindro va a tener una transición curva también, ¿no? Pero es un detalle nada más. En este caso, lo que yo hice acá, vamos a ver. Y es importante, también de paso repasamos, así ya así tratan de hacerlo lo mejor posible. Orificios, siempre en verdad, o sea, todos los orificios marcándolos en el corte. Y lo que es importante, fíjense que en este caso, además de dibujarlo de manera correcta, ¿no? Con que todos los orificios estén angularmente estén equiespaciados, ¿no? Por así decirlo. Siempre el plano, los planos concurrentes, si yo paso, mi plano concurrente va a pasar por un orificio, ¿no? Y por un rigidizador, podemos llamarlo, ¿no? ¿Sí? O como le decimos acá, bueno, Una se me fue. planchuela o un De una refuerzo. planchuela, sí, un refuerzo, ¿bien? Que habíamos visto que incluso
acá no hay que, por más que estemos cortando eso, no tenemos que, como una particularidad de la norma, no tenemos que ¿cómo se llama? Que indicarlo como sombreado. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Es tratar de utilizar los planos por las particularidades que tiene la pieza para que directamente en un solo corte me aparezcan las dos definiciones. Por un lado, bien dónde está definido, dónde está el orificio, y por otro lado, dónde está y cómo es el rigidizador, el suplemento. ¿Bien? En este caso también van a ver que muchos se confunden, o no, o en realidad hay varias formas de hacerlo, pero estos ejes, según norma, una buena forma de marcar estos ejes es hacer como un eje, digamos, circular, ¿bien? Y el otro, tangencial. Ahí no quedó muy bien el corte, ¿no? Porque deberían cortarse en línea con línea, ¿sí? Pero bueno, más o menos ahí va. ¿Sí? Acá obviamente marqué ángulos como para indicar, para definir directamente bien la separación entre los mismos. Fíjense que acá estoy indicando 120 grados, es la distancia, básicamente es 360 dividido 3, ¿no? Para marcar la distancia entre los tres suplementos. Y 60 grados, pues la distancia 360 dividido 6, ¿no? Bueno, esos son todos datos que por ahí deberían ir, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, siempre hay que poner la escala. Vamos al último también ya, y después nos metemos con lo que es. Quiero dar acá un poquito lo que es, no sé si ya habrán visto los videos o no, de lo que es la acotación anotativa, el TP3, pero un poco el concepto de acotación anotativa y cómo acotar, vamos a verlo hoy también, sí, están de acuerdo. En este caso, lo que más se van a complicar, que seguramente lo habrán visto con Luca también, es tratar de que queden bien estas elipses, ¿sí? Estas elipses, que no es nada más nada menos que la representación de círculos que están de orificios que están en un plano oblicuo, ¿bien? Eso es importante, ¿sí? Pero todo, en definitiva, todo termina siendo, estas representaciones terminan saliendo primero de la vista auxiliar, ¿no? Porque acá veo bien los 30 de diámetro, y luego llevando, en definitiva, este punto y este punto, ¿no? Que son lo que me indican los extremos de los dos orificios. El orificio de entrada, o sea, la circunferencia de entrada y la de salida, ¿no? La de acá. Bien, una con verde y otra con otro sentido. Yo cuando determino este punto, ya tengo dos puntos de la elipse. Y después, en el otro sentido, si yo mido, vamos a ver, bueno, ahora si mido por ahí no me va a dar, vamos a ver de paso. Voy a tirar una cota por ahí a ver qué pasa, después vemos bien. Voy a poner acá cuadrante por las dudas, a ver si me lo toma, ¿sí? Cuadrante. Recuerden siempre referencia a objetos, súper útil. Es 30, ¿no? Bien. Es igual que este valor, porque en esa dirección no se deforma, ¿sí? La deformación se da en el otro eje, ¿sí? Del orificio. Bueno, eso por un lado, un poco para meternos siempre, echar un poquito de modelo y parte de papel, ¿sí? Después, lo que quería que empecemos a ver acá voy a anotar esto. Vamos a verlo primero con un ejemplo para que les quede claro el concepto, ¿no? Desde cero, ¿sí? Después si quieren nos metemos un poco con algún error común que pueda aparecer en el práctico mismo, ¿no? Lo que van a hacer en los videos. Fíjense que acá, este era un ejercicio viejo, ¿no? De otros años, pero viene muy bien para explicarlo, para que entiendan el concepto de acotación anotativa, digamos, ¿no? Este es nada, imagínense que, fíjense, son todos rectángulos, ¿sí? Uno al lado del otro. Nada, no representa mucha complejidad, pero es una buena base para después decir bien, bueno, imagínense que yo quiero acotar esto, ¿no? Yo tengo esta pieza, ¿sí? Realizada, acá le hice un simbolito de Juegos Olímpicos que puede venir bien también, y lo que quiero hacer es decir, bueno, yo quiero acotar esto, ¿sí? Quiero acotar esto, entonces, cuando quiero acotar, lo primero que tengo que ver es que para tener una referencia de cómo acotar, de las dimensiones y de la forma de las cotas que quiero poner, tengo que ir a la presentación, digamos, ¿no?
Yo acá, en este caso, fíjense, de la misma manera que ustedes ya saben hacer ventanas gráficas, ¿sí? Recuerdan que siempre habíamos hecho en el ejercicio 1 3 ventanas gráficas, en el 2 hicimos 2 ventanas gráficas, en este caso hice 4, ¿sí? Fíjense que pueden tener la forma que uno quiera, ¿no? Todas se puede parametrizar. Lo que hice yo es, fíjense, la misma figura, tengo en una vista, la puse en escala, fíjense acá abajo, ¿no? A la derecha. Siempre para ver la acotación tengo que tener siempre bien en claro acá abajo todas estas herramientas, ¿no? De las ventanas gráficas más o menos, pero que también van a ser aplicadas en el espacio modelo. Hice una ventana en escala 10 en 1, le puse el candadito como siempre para que no se me borre. Después fíjense, esta de acá arriba, que no le puse el candadito, ahí estamos mal, vamos de vuelta. Le ponemos el candadito, está en 50 en 1, ¿sí? 50 en 1. Representando que por ahí quiero indicar bien cuál es esa, esto lo voy a borrar, cuál es esa, cuáles son las dimensiones de esa parte de la figura, ¿sí? Que está mucho más chica. Acá tengo otra que está en 2 en 1, ¿sí? Y acá tengo otra que está en 4 en 1. O sea, yo tengo 4 ventanas con 4 escalas diferentes, y supongamos que yo, como les decía, quiero acotar ciertas partes y, no sé, quizás las dimensiones principales quiero acotarlas en esta de 10 en 1, y después, por ejemplo, esta parte de los Juegos Olímpicos, vemos el rectangulito, quiero acotarla, obviamente, en esta parte de acá, porque en un detalle más claro, porque acá me va a quedar muy chica, si no, ¿no? Quizás la representación. Entonces, bueno, AutoCAD nos va a dar unas herramientas para hacer eso de una manera bastante ágil, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar un poquito. Estoy en el modelo, tengo el dibujo ya hecho, el dibujo este o cualquier otro, ¿sí? A donde tengo que ir yo primero es empezar a ver todas las herramientas de anotación que tengo, ¿sí? Nosotros siempre nos situamos el inicio, recuerden ponernos siempre cuando voy a acotar en dibujo y anotación, ¿sí? En el espacio de trabajo dibujo y anotación. Y bueno, además de eso, lo que yo tengo que tener en claro, lo que me va a ser útil, es que tengo que tener una capa creada, ¿sí? Que sea cotas, ¿sí? O sea, para yo identificar bien cuál va a ser esa capa donde voy a agrupar todas mis cotas, ¿bien? Es importante siempre trabajar en las capas correctas. En este caso, cuando yo voy a anotar, fíjense que en la segunda parte de todos los grupos de comandos tengo toda la parte de acotación. Hay dos cosas que tengo que tener en cuenta. Primero y principal, hay dos formas básicas, o tres en realidad, vamos a la tercera, de acotar, ¿sí? Las dos primeras son acotaciones anotativas y acotaciones no anotativas. Fíjense que yo acá despliego y en mi caso tengo, o van a tener ustedes siempre sí o sí dos, ¿sí? Una que, por ejemplo, esta es ISO 25, que no tiene el simbolito al costado. Ven que si yo pongo esta, tiene el simbolito de anotativo, el escalímetro, como yo le llamo acá, ¿sí? Como se llama ese símbolo. Siempre que una cota, ya sea que se llame anotativa, se llame Lucas, se llame RG, si tiene el simbolito anotativo, se comporta de una manera. Si tiene el simbolito, si no tiene el simbolito anotativo, se comporta de otra totalmente distinta, ¿sí? Lo usual, y lo que les va a hacer más fácil a ustedes es siempre, en este caso, cuando yo acoto, en estas dos opciones que siempre acotando en el espacio modelo, siempre vamos a usar el anotativo porque es más inteligente, digamos, ¿sí? Bueno, fíjense también que yo puedo parametrizar, fíjense que acá estoy voy a poner una capa, por ejemplo, en cualquier capa, ¿no? En la capa 0, por ejemplo. Ejercicio de 2 figuras, para que sea amarillo. Yo estoy acá en la capa, imagínense, ejercicio de 2 figuras. Igualmente, algo que es súper útil, cuando yo voy a anotar, acá me da la opción de poner que las cotas aparezcan en una capa diferente, o que yo quiera que no tiene que ser la actual, ¿sí? Obviamente, si yo ya creé la capa cotas, lo que me conviene a mí es acá poner la capa cotas. Entonces, por ejemplo, yo acá acoto, y aunque esté en la capa figuras, si yo tengo acá que
la capa seleccionada cota siempre me va a acotar en esa capa, ¿sí? Entonces ya me ahorro un problema de no confundirme de capas, ¿bien? Bueno, eso por un lado. Vamos a empezar a ver igual un poco de todo lo que son los parámetros y los estilos los estilos de cota y las herramientas para acotar que me van a hacer la vida más fácil, digamos, ¿no? Vamos a empezar por los estilos, que es lo más provechoso. ¿Se acuerdan de cuando yo tenía texto? Cuando yo creaba texto, yo podía definir un estilo de texto, que en este caso, por ejemplo, yo había creado el RG rótulo, donde podía darle parámetros que que están determinados por la normativa o por lo que me piden, ¿sí? En este caso, la letra era Arial, ¿se acuerdan? El RG rótulo, y podía directamente a eso darle, modificar, digamos, el estilo de texto para que yo directamente cuando haga un texto me aparezca con los parámetros que yo quiera. Bueno, en lo que es cotas pasa lo mismo. Fíjense, siempre acá cuando ustedes van a un cuadro de diálogo de estilos de algo, generalmente tienen que venirse la flechita de acá abajo. Me vengo a esta flechita y fíjense, tengo todos los estilos de cotas creados o que vienen por defecto, ¿sí? ¿Bien? Vamos a ver, por ejemplo, los originales, ¿sí? Que pueden ser el ISO 25 y el anotativo, ¿bien? Se comportan, los dos, digamos, lo que vamos a ver ahora, la parametrización es la misma, ¿sí? Después vamos a ver cómo se comportan de manera diferente. Pero, por ejemplo, si yo agarro el anotativo, ¿bien? Vengo a modificar, ¿sí? Tengo este cuadro de diálogo que en realidad son tiene un montón de fichas, ¿sí? Donde yo puedo parametrizar un montón de cosas, prácticamente todo lo que es los detalles de cómo quiero que se vea yo acotado el tema, ¿no? Vamos a ver algunos, por ejemplo, bueno, en este caso, dentro de texto, yo puedo directamente acá elegir, por ejemplo, el estilo de texto que yo quiero manejar. En este caso, como estamos manejando Arial para la materia, seguramente poner RG rótulo me va a servir, ¿sí? Fíjense que puedo darle altura de texto, yo les decía que generalmente la norma te dice 2,5 milímetros, que es lo mínimo, la mínima, se trata de acotar con la mínima altura o las mínimas dimensiones posibles que me permitan leer bien el plano, por así decirlo, ¿no? Entonces, 2,5 puede estar bien sin problemas. ¿Qué más? Fíjense, acá, si ustedes ven este cuadradito, van viendo más o menos cómo va quedando también la cota de acuerdo a lo que yo voy modificando, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá en la alineación de texto, que acá me dice alineación de texto alineado con línea de cota. Si yo pongo horizontal, fíjense lo que pasa, ¿no? ¿Ven cómo cambia? Bueno, en este caso, podemos poner el estandarizo también, ¿no? Pero generalmente, obviamente, el horizontal, si ustedes se dan cuenta, no es lo que estamos usando nosotros en la materia, ¿sí? Nosotros las cotas verticales las ponemos siempre alineadas, ¿bien? El estandarizo puede ser similar también, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo. Fíjense que entre el alineado con línea de cota y el estandarizo, ¿qué está cambiando ahí? Me está cambiando la forma de indicar el radio, por ejemplo, ¿no? Que en definitiva también, creo que este es el que estamos utilizando en la cátedra, ¿no? De acuerdo a las normas. Hay varios, ¿no? Pero este es uno de los que utilizamos. Pongamos el estandarizo para variar. Otras cosas, ¿no? Esto tiene 1000 cosas, ustedes les recomiendo que empiecen a explorar y ver cómo va cambiando, ¿sí? Flechas, por ejemplo, ¿no? Extremo de cota. Flechas, yo podría venir y directamente también cambiar y decir, bueno, en vez de flechas, si a mí me piden, por ejemplo, por otra norma, por donde yo esté trabajando, es muy normal también utilizar este tipo de flecha, por así decirlo, no es una flecha, pero este tipo de terminación de la cota, de extremo de cota, ¿sí? Es muy útil, es muy usado también, bueno, sepan que todo se puede parametrizar. También, por ejemplo, hay otra flecha quizás en ángulo recto, que es la que, fíjense esta flecha de acá, que directamente no es lo que pide la norma. Así que bueno, volvamos a la cerrada rellena, que es la que es según nuestra norma y según lo que le explicamos nosotros. ¿Bien? ¿Qué más? También está bueno que ustedes empiecen a ver todo lo que son las líneas, ¿no? Las líneas o qué representa cada parámetro, ¿bien? Fíjense que tengo,
bueno, en principio tipos de línea, grosor de línea, eso generalmente lo dejamos por bloque, o lo que es por capa, sería algo similar, ¿no? Porque yo directamente el tipo de línea lo defino en la capa directamente, ¿no? Pero, pero bueno, si ustedes ven acá, por ejemplo, si tocan estos cositos, si tocan supresión de línea de cota 1 y línea de cota 2, fíjense que ahí ya me da también el parámetro de qué estoy hablando, de qué parte de la cota estoy hablando, ¿no? La línea de cota, las líneas de referencia también, recuerden que siempre tienen que estar. En algunas prácticas a veces vemos que no pone las líneas de referencias, es muy importante, ¿sí? Las líneas de referencia, que nosotros las llamamos líneas auxiliares de cota, ¿sí? Fíjense que si las sacamos ahí se dan cuenta bien cuáles son, ¿no? Esas también tienen que estar siempre. Y, por ejemplo, también para seguir un poco viendo los parámetros, ¿se acuerdan que siempre les decimos que la línea de referencia, la línea auxiliar, tiene que pasarse un poquito de la línea de cota, ¿no? No mucho, a veces se pasan y le ponen un montón más. Bueno, esto también, por ejemplo, se regula desde acá. Acá dice ampliar líneas de cota. Por ejemplo, le pongo 5, Enter, y ven que es mucho más grande. Bueno, así no tiene que quedar. Básicamente yo le explico esto así, saliendo y volviendo, porque es normal que directamente ya la acotación ISO que me presenta el programa sea la adecuada, ¿no? Pero bueno, sepan que pueden cambiar todos los parámetros a su gusto. Bien, ahí fui, volví, me meto de vuelta. Desfase de origen también, fíjense que es algo que también hay que hacerlo, ¿no? A veces no se nota, pero la línea de auxiliar de cota no está pegada al objeto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, acá le pongo 2, Enter, ¿ven que se separa? Bueno, no tiene que estar ni muy separada ni pegada, ¿no? Acá está en .625, es un valor estándar, ¿sí? Bueno, fíjense que vamos viendo y hay un montón de cosas para parametrizar. A ver, alguna más que podemos ver. Bueno, el texto ya lo vimos. Ajustar, acá es importante, dentro de ajustar, ya a medida que te vas para la derecha, lo que pasa es que quizás las cosas son más complejas, ¿no? Pero en este caso, fíjense que dentro de ajustar tenemos este parámetro, que es anotativo, que básicamente cliquear esto y no cliquear esto es lo que a mí me determina si la cota es anotativa o no, si tiene el escalímetro al costado. Por eso es muy importante. En este caso estaba en la cota anotativa, así que lo dejo cliqueado, ¿bien? Acepto. Si yo voy, por ejemplo, al estilo ISO 25, voy a modificarlo, van a ver que acá dentro de ajustar no está cliqueada la opción anotativa. Si yo lo cliqueo, la convierto automáticamente en anotativa. Eso es importante, pero dejémosla también, así vamos comparando las dos, cómo se comporta cada una. ¿Bien? Aceptar. Voy a volver al anotativo, modificar. Vamos a las unidades, que por ahí es un poco que también puede estar bueno. Cuando yo acoto, es importante que las unidades me queden como yo quiero. Entonces acá le puedo dar, fíjense, la cantidad de decimales que yo quiero darle a la cota, ¿sí? Acá está en 1, ¿sí? Lo normal, si estoy en milímetros, seguramente no quiera ningún decimal, porque si no tengo que usarlo, si todo es coma cero, básicamente eh, me conviene no usar ningún decimal. Después igual se puede ir y volver. Y bueno, algunas cosas más, por ejemplo, supresión de ceros, cuando yo no quiero que aparezca el cero, eh, tildo esto y no me aparece, a ver si bueno, ahí no me lo va a tomar, a ver si le pongo dos decimales. Bueno, después lo podemos ver directamente con una cota real, ¿sí? Pero sepan que se pueden, digamos, parametrizar miles de cosas. Puedo ponerle un prefijo adelante, o sea, un texto adelante, de acuerdo a la necesidad, ¿no? En este caso, es un poco más informativo porque no lo van a usar mucho, en principio, para este ejercicio, ¿sí? Bien. Supongamos que yo parametricé mi cota como quiera, incluso puedo ponerle otro nombre, ¿no? Fíjense que acá directamente, a ver si yo acá, ¿cómo es esto para modificarlo? No. Directamente acá puedo cambiarle el texto y puedo, si quiero crear uno nuevo, como creé acá, que van a ver que hay un montón, puedo crear uno nuevo a partir de un estilo ya creado, ¿sí? Imagínense que quiero modificar algo, pero quiero conservar, quiero hacer un estilo nuevo, pero quiero conservar el anterior, yo pongo, por ejemplo, anotativo Lucas, por ejemplo,
continúo, comenzar con el anotativo, bien, continúo, y ahí tengo acepto, ¿no? Porque en principio va a ser igual, y ya tengo otro nuevo creado, ¿no? Entonces ahí puedo elegir ir variando de uno a otro como yo quiera, ¿bien? Vamos a quedarnos con el anotativo en principio, ¿sí? Lo defino como actual y cierro, ¿bien? Bueno, entonces, supongamos una cosa ahora. Vamos a seguir en el próximo Zoom. Vamos a acotar, por ejemplo, yo digo, siempre para acotar, lo que necesito es saber, es decir, bueno, ver en el papel qué es lo que quiero acotar, ¿no? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, vamos a acotar en principio esta parte de acá. Quiero acotar cuánto es este rectángulo que tiene, yo le digo, que es como un sticker, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Entonces acá quiero acotar las medidas básicas, ¿sí? El alto y el ancho. Lo que tengo que ver yo siempre es en qué escala está acá. Bien, voy a borrar este, a ver si puedo borrarlo ahí. Este de escala, que ahí está. Voy a borrar por las dudas. Para que no es así, ¿no? O sea, en esta ventana yo tengo una escala de 50 en 1, ¿sí? Bien. Entonces, yo, cuando vengo al modelo, quiero empezar a acotar esto. Y lo primero que tengo que ver es que mis cotas anotativas van a estar relacionadas sí o sí con la escala en la que yo quiero acotar. Entonces, lo que primero tengo que hacer es venir acá abajo y decir, bueno, acá puedo darle 1 en 1, 2 en 1, lo que quiera. Bueno, como yo quiero acotar en la escala 50 en 1, tengo que venir acá y situarme en esa escala, ¿sí? Entonces, recién a partir de ahí, yo voy a acotar, ¿bien? Voy a hacer dos cotas lineales básicas, ¿sí? La cota lineal es la más básica de todas. Bien. Fíjense, 1.2 ahí, y voy a acotar uno acá arriba, que es 0.6. ¿Sí? Voy a bajarlo un poquito acá para que quede bien. Fíjense, tengo dos cotas básicas. Bien. Fíjense que yo acoté en el modelo y vamos a ver qué pasa en la presentación. ¿Qué pasa en la presentación? Fíjense, aparecieron las cotas en esta ventana, que es como yo quería, pero ustedes podrían pensar, decir, bueno, che, pero ¿por qué si yo eh, esta representación, esta parte también se ve acá? ¿Por qué no se ve la cota acá? ¿Sí? Y bueno, porque tiene la inteligencia AutoCAD de que como yo le dije que esta cota esté en 50 en 1, ¿sí? Se acote a partir solo para escala 50 en 1, directamente solo me aparece en las ventanas gráficas que estén en esa escala. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, para que les quede más claro. Fíjense ahora, imaginémonos que quiero acotar en esta ventana. ¿Sí? En esta ventana es escala 10 en 1. Entonces ahora voy al modelo, de vuelta, este es el concepto básico, ¿no? Como yo quiero acotar y quiero que en mi cota me aparezca en la ventana 10 en 1, yo vengo acá y me sitúo primero en 10 en 1. ¿Bien? Entonces, ahora de vuelta, voy a acotar, fíjense, voy a acotar de acá, ¿sí? Hasta acá. Vamos a empezar con las básicas primero, ¿no? 12. Y ahora de vuelta estoy parado en 10 en 1, 12, y esta mide 4,5. ¿Bien? Veamos ahora. Formato. Fíjense, de vuelta, me aparece acá, en 4,5 el 12, me aparece en esta ventana, y no me aparece en esta de acá, ¿sí? No me aparece en esta de acá. ¿Por qué? Porque en esta está en escala 12 en 1, está en otra escala. Entonces, con eso yo puedo organizar mucho mejor mi trabajo, ¿no? Porque inteligentemente le digo, pienso cada cota en la ventana que va a aparecer. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer una cosita acá, por ejemplo, ya que vemos, yo estoy en anotativo, ¿no? Vengo acá y voy a modificar ese anotativo para ver cómo se comporta, ¿no? El tema este. Si yo, por ejemplo, unidades principales, ahora le pongo precisión de dos decimales, acepto, cierro, fíjense qué pasa. Acá me están apareciendo decimales. Acá no me aparecen, ¿por qué? ¿Por qué no me aparece acá decimales y acá dos decimales? Bueno, porque es redondo el número, ¿sí? Si yo vengo acá, a ver, pongo modificar. Fíjense, bueno, en realidad debería aparecer, eso es raro porque no aparece.
Pero, en definitiva, eso lo puedo parametrizar desde acá. Vamos a ponerle 3 decimales, a ver qué pasa. Cerrar, cerrar. Fíjense, acá me aparece, bueno, no sé por qué me aparece acá y en estas no se me modifica. Debería modificarse quizás. ¿Sí? Eso es raro. Bueno, vamos a revisarlo. ¿Qué más? Otras cosas más, veamos algo más sencillo, ¿sí? Para no hacernos tanto lío, modificar. Vamos a volver a un decimal ahí, pero vamos a, por ejemplo, cambiarle el tipo de acotación, ¿no? Por oblicuo. Aceptamos, cerramos. Fíjense, de vuelta, se cambia el final de la cota. Y fíjense una cosa muy importante también que yo siempre les digo en la práctica, ¿no? Volvamos de vuelta, modificamos y volvamos a lo original para no volvernos locos. Cerrado relleno, la cota que queramos. Fíjense que acá es algo que es muy importante y por ahí es un poco lo que me simplifica esto, ¿no? Siempre, ¿qué les digo con las flechas yo? Cuando ustedes ven, cuando las hacen en papel. Que todas las flechas tienen que ser iguales, ¿no? ¿Sí? O sea que por más que esto sea más chico, esto sea más grande, el texto y todo tiene que ser de la misma, el valor final de la flecha tiene que ser el mismo. Y bueno, acá no es el mismo, pero bueno, acá estamos en el formato modelo. Cuando yo me voy a la presentación, fíjense que como tiene en cuenta la escala, en definitiva, acá termina siendo todo el mismo valor, ¿no? El tamaño de esta flecha, el texto de este de acá, siempre es de la altura que yo quiero que se vea en el papel. En este caso eran 2 milímetros, por ejemplo, ¿no? Este concepto es fácil de tenerlo y esta acotación anotativa me permite tener agilidad con eso. Bien. Vamos a hacer otra cosa más, por ejemplo. A ver.